Mi prima castiga a mi hijo de tal forma que casi termina en tragedia y cree que solo fue disciplina, pero mi forma de disciplinar es con ella encerrada en una prisión. Nunca pensé que mi prima Ruth, de 34 años, pondría en peligro la vida de mi hijo y que, cuando la confrontara, actuaría como si no hubiera hecho nada malo. El hijo de Ruth tuvo su confirmación el fin de semana pasado. La ceremonia en sí transcurrió sin incidentes, fue larga, un poco aburrida para ser sincera, pero nada fuera de lo común. El verdadero problema comenzó en la recepción, que se celebró en el club de campo. Mientras los adultos conversaban y socializaban dentro, los niños jugaban afuera en un área designada. Revisé a Alex varias veces durante el evento, y todo parecía estar bien. Había otros adultos en el lugar, así que no estaba preocupada por él. En ningún momento noté que algo estuviera mal y no pensaba que Ruth se lo llevaría a otro sitio. Por eso me sorprendió cuando Ruth me apartó y me dijo que Alex había estado comportándose de manera grosera, contestándole mal y siendo irrespetuoso con el personal del evento. Nunca se ha portado mal en reuniones familiares, y me costaba creer que de repente hubiera empezado a faltar el respeto a los adultos. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué había pasado, ella me hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Me dijo que no me preocupara, que ella ya lo había manejado. Le pregunté dónde estaba Alex. Pregunta que respondió con una sonrisa burlona. Oh, solo está tomando un pequeño descanso en el auto por un momento. Al principio no entendí lo que quería decir. Luego, reaccioné y me di cuenta de lo que había hecho. Ella había encerrado a mi hijo en el auto. No me detuve a discutir, no me detuve a preguntarle por qué, solo corrí. Salí del edificio a toda velocidad, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El calor del verano era sofocante. En cuanto vi mi auto en el estacionamiento, pensé que había ocurrido lo peor. Las puertas estaban cerradas con seguro, y adentro, Alex estaba llorando, empapado en sudor, con el rostro rojo, sus pequeñas manos golpeando la ventana, jadeando por aire. Me invadió el pánico. Agarré las manijas y tiré con todas mis fuerzas, pero las puertas no se movieron. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono para marcar al 911. Fue entonces cuando Eric me alcanzó. En cuanto vio a Alex atrapado adentro, no dudó ni un segundo. Agarró una piedra y rompió la ventana del asiento del copiloto. El vidrio estalló, pero en ese momento nada importaba, porque no era mi coche. Me lancé y saqué a Alex. Su piel ardía al tacto. Había estado atrapado ahí quién sabe cuánto tiempo bajo el calor abrasador. Para entonces, se había formado una multitud. El personal del club de campo se apresuró a acercarse. Alguien había llamado a los paramédicos. Y finalmente, Ruth salió. Se veía molesta, no culpable, no preocupada, solo fastidiada porque la gente estaba haciendo un escándalo. Y si ya no había hecho suficiente, agregó algo más para empeorarlo. Oh, vamos, solo estuvo ahí unos minutos, tal vez ahora aprenda a no ser tan malcriado. Nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del brazo de Eric para no lanzarme sobre ella. Eric estaba tenso, como si estuviera listo para golpear a alguien. Se giró hacia Ruth y le preguntó si había perdido la cabeza. Le dijo que podría haber matado a Alex. Tuvo la audacia de decir, no hacía tanto calor. Dejé la ventana un poco abierta. Cosa que no había hecho. Eric parecía listo para golpearla. Los paramédicos llegaron y confirmaron que Alex sufría de agotamiento por calor y deshidratación. De inmediato comenzaron a administrarle líquidos y a revisar sus signos vitales. Nos dijeron que, si lo hubiéramos encontrado más tarde, podría haber sido mucho peor. Y aún así, Ruth no se inmutó. Dijo, son tan dramáticos, mis hijos habrían estado bien. Le dije que podríamos probar con ella en uno de los coches, quizás comprobemos su resistencia. Ya estaba tan harta que llamamos a la policía. La confianza de Ruth finalmente desapareció. Su esposo corrió hacia nosotros, tratando de calmar la situación. Era igual de horrible, diciendo que solo había sido una decisión de crianza y que estábamos arruinando un evento familiar por un simple castigo. Eric les dijo que estaban enfermos y pensaban que encerrar a un niño en un auto caliente era una forma de disciplina. Antes de que las cosas se salieran de control, la policía llegó. Los agentes tomaron declaraciones de nosotros, y de varios testigos. Y cuando escucharon a Ruth admitir que había encerrado a Alex en el auto como castigo, la cara de los oficiales se endureció. La arrestaron en el acto. El esposo de Ruth comenzó a gritarles a los oficiales, insistiendo en que era ridículo y que estábamos en la confirmación de su hijo. Uno de los oficiales llevó a Eric a un lado y le recomendó encarecidamente que presentáramos cargos por poner en peligro a un menor. Y lo haremos. Ahora, el esposo de Ruth está tratando de defenderla, diciendo que estoy destruyendo a la familia. Mi tía y las hermanas de Ruth me están llamando una persona horrible por involucrar a la policía. No me importa. Ruth encerró a mi hijo en un auto con una temperatura
de 32 grados. Se merece todo lo que le espera. Edición. Primero que nada, quiero agradecer todo el apoyo y la indignación en nombre de Alex. He visto que algunas personas han preguntado sobre ciertos detalles de la historia, así que quiero aclararlos aquí. 1. ¿Cómo tuvo Ruth acceso a mi auto? Algunas personas se confundieron sobre cómo Ruth logró encerrar a Alex en nuestro auto. Debería haberlo explicado mejor, no era nuestro auto. Era el coche de Ruth, así que ella tenía sus propias llaves para hacerlo. Por eso tampoco me importó que Eric rompiera su ventanilla. 2. ¿Por qué Alex no abrió la puerta desde dentro? Muchos preguntaron por qué Alex no simplemente abrió la puerta. La verdad es que lo intentó. Ruth activó el seguro infantil en las puertas traseras antes de meterlo en el auto. Alex estaba atrapado. Las puertas delanteras también estaban cerradas, y él estaba demasiado asustado para pensar con claridad. 3. ¿Cuánto tiempo estuvo en el auto? No tenemos un tiempo exacto, pero basándonos en la última vez que vi a Alex jugando y el momento en que lo encontramos, fueron entre 15 y 20 minutos. Puede que no parezca mucho, pero en un auto sin aire acondicionado, con una temperatura de más de 30 grados afuera, fue suficiente para que comenzara a sobrecalentarse gravemente. Los paramédicos nos dijeron que, de haber pasado más tiempo, podría haber sido mucho peor. Posiblemente un golpe de calor. 4. ¿Por qué nadie más ayudó? Esto es lo que más me enfurece. Había personas afuera, pero nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. El estacionamiento estaba separado del área del evento, y como Ruth dejó la ventana apenas entreabierta, los gritos de Alex no fueron tan fuertes como para que lo escucharan. No fue hasta que Eric y yo salimos corriendo, gritando, que la gente volteó en esa dirección. 5. ¿Esto realmente era un delito arrestable? Absolutamente. La policía no dudó en arrestar a Ruth después de escuchar lo que hizo. Ella admitió frente a los oficiales que encerró a Alex en el auto como castigo. Nunca lo negó. Debido al calor, la duración y la angustia médica de Alex, fue clasificado como poner en peligro a un menor. Por eso la detuvieron inmediatamente. 6. ¿Por qué la familia la está defendiendo? Esto es lo más difícil de explicar. Mi familia siempre ha tratado a Ruth diferente. Es lo que muchos llamaron en los comentarios la niña dorada. Incluso después de que puso en peligro a mi hijo, hubo personas que la protegieron. En este punto no me importa lo que piense el resto de la familia. Ruth no cometió un simple error, tomó una decisión deliberada que podría haber matado a mi hijo. Espero que esto aclare cualquier duda. Al final del día, nada justifica lo que hizo Ruth. Ni la lealtad familiar ni una excusa sobre disciplina. Ella puso en riesgo la vida de mi hijo, y ahora enfrentará las consecuencias. Voy a seguir adelante con los cargos, y no voy a dar marcha atrás, sin importar cuánto me suplique mi familia. Actualización 1. Pasó la noche en la cárcel. Hoy salió bajo fianza y ya tiene una fecha de audiencia por los cargos de poner en peligro a un menor. Y bueno, las consecuencias de sus acciones fueron inmediatas, pero no de la manera que esperaba. Ingenuamente pensé que, después de ser arrestada, al menos mostraría algo de remordimiento. Que se daría cuenta de lo cerca que estuvo de causar un daño grave a un niño y sentiría aunque fuera un poco de culpa. Pero en lugar de eso, se aferró aún más a su postura. Su familia entró en modo de defensa total en cuanto salió bajo fianza. Su esposo empezó a llamar a todo el mundo, insistiendo en que todo esto se había exagerado y que yo solo era una madre sobreprotectora. Nunca me pidió perdón por lo que hizo su esposa, y en su lugar dijo que solo estaba haciendo esto porque no podía aplicar mano dura a un niño, algo que según él me faltaba. Mi tía quiere que retire los cargos, porque aunque puede haber cometido un pequeño error, no debería destruir su vida con esto. Un error. Así es como lo estaban llamando. Encerrar a mi hijo en un auto a 32 grados, dejándolo hasta que estuviera rojo, llorando y deshidratado, no fue un error. Fue abuso infantil. No voy a dejar que me manipulen para pensar lo contrario. Al principio ignoré sus llamadas y mensajes, porque no importa lo que hagan, voy a dejar los cargos. Pero Ruth se volcó a las redes sociales. No contaba su versión de los hechos, sino una versión en la que ella estaba siendo castigada por simplemente nada. Que solo había castigado a mi hijo, sin decir exactamente el castigo, y que su madre buscaba cualquier cosa para arruinar su vida. Lo cual ya no iba a permitirlo. Una semana después del incidente, había programada otra reunión familiar, el cumpleaños de uno de mis primos más jóvenes. No planeaba asistir, pero cuando escuché que Ruth y su esposo estarían ahí, promoviendo su versión de los hechos, tomé la decisión. Si querían manipular la narrativa, yo la iba a terminar. Eric dudó en que fuera, pero me conocía lo suficiente para entender que necesitaba hacerlo. No solo por mí, sino por Alex. Porque algún día escucharía distintas versiones de lo que pasó, y yo quería asegurarme de que la verdad fuera clara y fuerte. Cuando llegué, sentí la tensión en el aire de inmediato.
Algunos familiares me miraban con incomodidad, sin saber de qué lado estar. Otros me ignoraron por completo, así que sabía que estaban del lado de Ruth. Y Ruth, sentada con la sonrisa de siempre en una esquina, parecía completamente tranquila. Tenía a la gente envuelta en su engaño, así que pensaba que ya había ganado. Pero les dije a todos que teníamos que hablar y conté la versión de los hechos. Había familiares que estuvieron ese día, pero no llegaron hasta el estacionamiento hasta que ya lo habíamos rescatado. Mientras otros familiares no asistieron por diversas razones, así que pensaron que solo le había gritado y por eso estábamos discutiendo. Pero cuando conté lo que realmente pasó, ya no había dudas y los bandos comenzaron a cambiar. Mejor dicho, la gente del bando de Ruth comenzó a cambiar de bando. Algunos se pusieron pálidos, dándose cuenta de que habían estado apoyando el lado equivocado. Pero no había terminado. Saqué el informe médico, el documento oficial que detallaba la condición de Alex, confirmando deshidratación, temperatura corporal elevada y angustia emocional. Lo leí en voz alta, cada maldito detalle. Ruth salió furiosa de la habitación. Después de esa noche, la historia cambió por completo. Ruth y su esposo dejaron de hacerse las víctimas, porque ya no tenían cómo sostener su mentira. Los familiares que la habían apoyado en un principio se quedaron callados, ya fuera por vergüenza o porque finalmente entendieron la gravedad de lo que pasó. Pero lo más importante, nadie compró más las mentiras de Ruth. Y esto no ha terminado. Porque ya lo he decidido, voy a demandarla como extra a los cargos que ya enfrenta. Ruth cree que puede hacerse la víctima, que lo pruebe en la corte para saber cómo le va. Allí no podrá contar su versión de la historia omitiendo detalles. Va a ser muy entretenido verla intentar su sonrisa burlona allí también. Actualización 2. Desde el día en que hice arrestar a Ruth sabía que llevaría todo esto hasta las últimas consecuencias, no importa cuántos familiares se metieran en el asunto o que tanto intentaran minimizarlo. El juicio de Ruth fue un completo desastre para ella. Trató de hacerse la víctima. Lloró en la corte, diciendo que nunca quiso hacerle daño a Alex, que solo intentaba darle una lección, que pensó que la ventana estaba lo suficientemente abierta y que solo lo iba a dejar allí por un momento hasta que se tranquilizara. Pero fueron sus propias palabras las que la destruyeron. Hubo testigos que vieron que no había ninguna ventanilla abierta, y que ella seguía sin importarle lo que hizo luego de que se viera que las cosas habían empeorado. Es que hasta ese momento seguía sosteniendo que tal vez ahora aprendería a no ser tan malcriado. Toda su defensa se desmoronó. Fue declarada culpable de poner en peligro a un menor. No recibió tiempo en la cárcel, pero la sentenciaron a libertad condicional, clases obligatorias de crianza, y lo peor de todo, una orden de restricción. Oficialmente, le prohibieron acercarse a Alex. Eso debería haber sido el final de todo, si Alex no fuera mi hijo. Yo no había terminado. El caso penal era una cosa, pero yo quería consecuencias reales, que le dolieran realmente. Alex tuvo pesadillas durante semanas. Se negaba a ir a cualquier parte sin mí o sin mi esposo. Tenía sueños recurrentes donde era encerrado en lugares oscuros y no podía salir. Así que llevé a Ruth y a su esposo a la corte civil. Los demandé por angustia emocional, costos médicos y daños punitivos. Su esposo, el mismo que había estado gritando en redes sociales sobre cómo estaba arruinando la vida de Ruth, de repente cambió de actitud. Me suplicó que llegáramos a un acuerdo, que podíamos acordar una cifra y daríamos por terminado esto. Me negué, quería que esto fuera a juicio. Quería que cada detalle de lo que Ruth hizo fuera expuesto ante el juez. Y al final, gané. No importa tanto la cantidad, que es más de $50.000, sino el precedente que sienta esta demanda. Si está pensando en hacer otra tontería como esta, con Alex o con otro niño, entonces lo deberá pensar 2 veces. Actualización 3. Han pasado varios meses desde que Ruth fue condenada por poner en peligro a un menor, y salió a la luz la magnitud total de sus acciones. Esperaba que, después de todo, desapareciera del radar y reflexionara sobre lo que había hecho. Pero, desafortunadamente, eso no ocurrió. No creo que sienta remordimiento, aun cuando su vida no para de empeorar. Tal vez luego de tantos golpes que te da la vida puedes darte cuenta de que algo estás haciendo mal, por eso el karma se ha ensañado contigo. Pero en el caso de Ruth, el universo es el que está mal y no ella. La consecuencia más desgarradora del comportamiento de Ruth no fue la pérdida de su reputación, ni siquiera la de su matrimonio, sino el efecto devastador que sus acciones tuvieron en su propio hijo, Seth. Durante semanas después del incidente, Seth se volvió retraído. Su padre, ahora ex esposo de Ruth, ha contado que comenzó a tener pesadillas sobre lo que le pasó a Alex, y peor aún, comenzó a temer que su madre pudiera hacerle lo mismo a él. ¿Por qué? Verás, Seth estuvo allí ese día. Vio todo con sus propios ojos, vio a Alex llorar, luchando por respirar y también vio a su madre actuar como si no fuera gran cosa. Para la mente de Seth, que su madre sea así de malvada no tiene sentido. Comenzó a hacer preguntas.
¿Por qué mamá hizo eso? Y, ¿alguna vez me encerraría en un auto si me portara mal? Estoy segura de que Ruth intentó suavizar las cosas diciéndole a Seth que no es como Alex y que él no merecería un castigo como ese. Al final, no solo Alex quedó emocionalmente marcado, también lo fue el propio hijo de Ruth, el niño al que afirmaba amar tanto. Seth no pudo escapar del trauma y comenzó a rechazarla, evitaba su contacto y se alejaba cada vez que ella intentaba consolarlo. Cuando el ex esposo de Ruth vio cómo Seth reaccionaba ante su madre, fue la gota que derramó el vaso. Sí, la misma persona que pensaba que su esposa solo estaba dando una lección y nada más, pero cuando se trataba de su propio hijo no estaba tan seguro. En especial las consecuencias de lo que esa disciplina causó, y eso que no había sido aplicada directamente sobre Seth. Presentó una demanda por la custodia total de Seth. Y para horror de Ruth, ganó. Y sí, Ruth intentó cambiar la narrativa de la historia, diciendo que su esposo era el que trataba mal a Seth y por eso ella quería el divorcio. Pero la gran mayoría de nosotros sabemos quién miente y quién no. Hemos estado con Seth, y Seth ha contado su propia versión de los hechos. Ruth, a pesar de todas sus afirmaciones de ser una buena madre, lo cual es imposible, ahora solo puede ver a su hijo bajo supervisión. Y Seth se niega incluso a considerar esa opción. El divorcio llegó poco después, con su ex esposo cortando todo contacto con ella. Nadie en su círculo quería tener nada que ver con Ruth, y finalmente se mudó con Seth para empezar de nuevo en otro lugar. Espero que su ex esposo, al estar alejado de Ruth, pierda toda la toxicidad que tiene de ella. No sé, al menos parece haber despertado. Espero que sea algo bueno, al menos por el bien de Seth. ¿Y Ruth? Está completamente sola. No solo está sin trabajo y sin amigos, sino que también está totalmente alejada de la mayor parte de la familia. Nadie quiere tener nada que ver con ella, y los pocos que aún le dirigen la palabra probablemente solo están esperando a que estalle el próximo escándalo. Pensé que ya había terminado con ella. Realmente lo pensé. Pero hace unas semanas, Ruth apareció en la puerta de mi casa. Estaba afuera con Alex cuando vi su auto detenerse. Me mantuve firme y llamé a la policía antes de decirle que tenía que irse. Ruth salió de su auto hecha una furia, con el aspecto de alguien que no había dormido en días. Y empezó a gritar de inmediato, llamándome de todo. «Arruinaste mi vida», gritó, «volviste a mi hijo en mi contraperra». Tuvo la desfachatez de decir que yo era responsable de que hubiera perdido su matrimonio y a su familia. Alex, que estaba junto a mí, se escondió detrás de mí de inmediato y comenzó a temblar. Le pedí que entrara y se quedara allí. Pero igual estaba mal y le estaba afectando que su tía volviera a aparecer. Ese fue el momento en el que perdí la paciencia. Di un paso al frente y le dije, «Tú te hiciste esto a ti misma, Ruth. Ahora, lárgate de mi propiedad, porque si sigues aquí un segundo más puede que la policía que está en camino venga para ayudarte a ti». Su expresión cambió de rabia a pura sorpresa, como si no pudiera creer que ya no le tenía miedo y que estaba dispuesta a darle su merecido para proteger a mi hijo. Dijo que no creía que lo había hecho, aunque ya lo había hecho, pero le dije que se quedara un rato para averiguarlo. Se marchó furiosa, pero no sin antes gritar, «Esto no ha terminado». Pero sí, ya había terminado, porque desde el momento que incumplió la orden de restricción es el final para ella. Por empezar, Ruth está sin trabajo, sin amigos y sin contacto con la mayor parte de la familia. Su reputación está completamente destruida, y nadie la defiende ya. Cada vez que su nombre sale en una reunión familiar, la gente cambia de tema o hace algún comentario poco agradable con ella. Es como si se hubiera convertido en una paria. Su ex esposo se mudó con Seth, obteniendo la custodia completa, porque básicamente le tiene miedo a su propia madre. Así que las cosas pintan muy, pero muy mal para ella. Y por si fuera poco, fue arrestada nuevamente por la orden de restricción. Esta clase de juego que piensa que tiene conmigo ha terminado. No solo ha perdido, sino que también ha sido humillada. Es momento de que vea la realidad a su alrededor. Ha sido un retroceso para Alex ver a su tía, pero esperamos que no la vea en mucho tiempo y eso ayude a sanar. Está recibiendo ayuda profesional, para los que preguntan por eso. Así que esperamos que solo sea cuestión de tiempo hasta que Alex muestre mejorías. Pero si esas mejorías implican que Ruth se quede muy lejos, y no por su propia voluntad, entonces como madre me aseguraré de que así sea. Actualización 4. Mi responsabilidad como madre es proteger a mi hijo, y eso es lo que he hecho al hacer cumplir la orden de restricción, aunque lamento que no sea la situación que hubiéramos deseado. Presentamos una nueva denuncia contra Ruth, y debido a su incumplimiento, estará unos 3 meses en prisión. Contratamos a un abogado para que nos ayudara con la denuncia, con la intención de agregar la amenaza y otros elementos para que Ruth recibiera una condena mayor, ojalá de años. Sin embargo, el juez determinó que, al tratarse de un primer incumplimiento y al no haber una agresión física contra Alex, no ameritaba más de 3 meses. Incluso mencionó que, en algunos casos, las primeras infracciones solo suelen sancionarse con una multa.
Me pregunto entonces para qué sirve realmente una orden de restricción. Tenemos 3 meses para prepararnos antes de que salga, porque sabemos que la prisión no va a calmar a Ruth y es posible que muestre signos de mayor violencia. Si ha estado errática durante estos meses, no quiero imaginar el impacto que el encierro podría tener en su mente. Nuestro abogado nos ha puesto en contacto con un especialista en casos de violencia familiar, para encontrar la mejor manera de mitigar cualquier riesgo que esta mujer pueda representar. Para ser sincera, siento miedo en este punto, porque no sé de qué puede ser capaz Ruth a partir de ahora. Y la falta de una justicia que realmente actúe solo aumenta mi incertidumbre. Aún así, sigo firme en mi decisión. Eric y yo protegeremos a Alex a toda costa. No importa lo difícil o costoso que resulte. Actualización 5. Estos meses de preparación han sido en vano, pero al menos me han dado cierta paz al sentir que teníamos todo bajo control. Hemos tomado medidas para asegurarnos de que Ruth no pudiera hacernos daño, aunque no voy a detallar cuáles, por si alguna vez llegara a leer esto. Afortunadamente, no ha sido necesario porque Ruth ha decidido mudarse lejos. No diría que hasta el otro extremo del país, pero casi tan lejos como eso. Es un final triste y patético, pero en el caso de Ruth es lo justo y necesario para el resto de personas. Sin embargo, en este caso, su partida ha sido lo mejor para nuestra tranquilidad. Aún tiene la orden de restricción, prácticamente no puede ver a su hijo, y la gran mayoría de la familia la ha cortado de sus vidas. De hecho, en este punto diría que toda la familia lo ha hecho, porque incluso su propia madre ha dicho que esta es la mejor decisión que Ruth pudo haber tomado. En cuanto a Alex, estos meses sin saber nada de Ruth le han hecho mucho bien. Y cuando le contamos que se ha ido, posiblemente para siempre, pude notar que su alivio fue aún mayor. Ojalá sea el gran final de mi historia y no tenga que regresar para decir que Ruth está de nuevo en esta ciudad. Aún así, todavía tenemos medidas implementadas para ella, y romper otra orden de restricción debería ser un poco más severo que la primera vez.